Bienvenidos como cada sábado a nuestra sección En Tarima, hoy con un tema súper interesante. Estaremos hablando nada más y nada menos que de la Navidad, algo que en estos días, pues todos estuvimos celebrando. Y pues nace la interrogante de, ¿estuvimos celebrando en realidad la Navidad? Veamos, hoy vamos a desglosar ese tema para conocer a fondo lo que en realidad es la Navidad. Con nosotros estará el señor Víctor Senior, que estará hoy pues desglosando un tema tan interesante y que tanto pues nos alegra como lo que es la Navidad. Pero ¿qué es en realidad la Navidad? ¿Quién ama de verdad a Jesús? ¿Quiénes desde su nacimiento persiguen a Jesús? Y también, ¿quiénes lo persiguieron para matarlo? ¿Quiénes lo quisieron matar desde que nació? ¿Y quiénes mataron a Jesús? Eso y mucho más conoceremos hoy sobre la Navidad en Tarima. Bueno, inmediatamente entramos en materia con este tema tan interesante de lo que es la Navidad, y vamos a pues a compaginar, ¿por qué no?, con lo que es la palabra de Dios, y también pues vamos a compaginar con lo que ha sido el gusto popular a través de la historia. Y con lo que dice la Biblia. Y con lo que dice la Biblia, como dice el Señor. ¿Qué dice Mateo? Bueno, aquí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué pasó con eso? Que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento, algo divino, algo sobrenatural, que naciendo Jesús, de una vez se informaron del nacimiento de un gran ser humano como fue Jesucristo. Adelante. Siguiendo en el 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos fueron los magos que fueron a ver a Jesús. Los magos que engañaron a Herodes. Los magos que envió Herodes a ubicar al niño Jesús para luego matarlo. Pero ellos lo engañaron, como ustedes verán. Precisamente, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así dice la palabra. Sí, porque como fue un acontecimiento cuando le dieron la información que aún naciendo estaba siendo ya adorado y admirado por la población, por eso el rey Herodes se turbó. ¿Quién más importante que yo aquí? Entonces, como él se sintió que a él no lo adoraban tanto como le empezaron a adorar a Jesús, entonces se turbó y se llenó de furia contra el niño Jesús. Siguiendo en el 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sí, de una vez convocó, porque ya se sentía tentado con el nacimiento de Jesús, porque Jesús es el redentor de los pobres, y con esa admiración que causó su nacimiento, entonces el poder empezaba a temblar. Eso es así. Siguiendo en el 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sí, porque eso se hizo siguiendo las escrituras. Adelante. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, dice la palabra. Sí, porque asimismo, como dice las Santas Escrituras, surgió el niño Jesús, surgió Jesucristo, que iba a ser el guía y que fue el guía de su pueblo y aún lo sigue siendo hoy, el guía de los pueblos. Eso es así. Dice entonces que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Sí, ¿qué resulta? Que Herodes, como quería localizar al niño Jesús para asesinarle, entonces lo que hizo fue, quería engañar a los magos. Y llamó a los magos, y un paréntesis, por eso de ahí es que surgen los Reyes Magos. Continuamos entonces. ¿Qué pasa? Entonces, Herodes los llama y habla con ellos y le hace el plan que ellos
encuentran al niño Jesús, pero es para Herodes venirle a adorar, pero no era para venirle a adorar, era para Herodes matar al niño Jesús. Sí, y dice acá que enviando precisamente a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, ese era el engaño, pero los magos, como amaban a Jesús de corazón, no lo hicieron, fueron siempre fieles. Esa es la importancia de la fidelidad, porque ser fiel es lo más importante que hay. Entonces, ¿qué hicieron los magos? Como ustedes van a ver que dice la Santa Escritura, se fueron por otro camino y no le avisaron a Herodes. Sí, dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Sí, ustedes saben que la energía se encuentra en todas partes. La energía. Lo que hace, esto es una explicación, lo que hace una planta es que transforma esa energía que se encuentra en el aire y la convierte en electricidad. Entonces, eso viene desde los tiempos remotos. Entonces, esa estrella funcionaba como si fuera una señal de internet. Esa estrella existió. Una especie de GPS. Sí, una especie de GPS, correcto. Entonces, cuando llegaron al lugar, ahí mismo estaban ubicados. Llegaron al lugar preciso donde se salía la radiación, podemos decir así, la señal de Jesús. Sí, dice aquí continuando, que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cosa que no hacían con el rey. Y eso fue lo que empezó a molestar al rey Herodes. Dice aquí, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahí fue que ellos engañaron a Herodes. Y ahí fue que Herodes se sintió una especie como engañado y traicionado por los magos, que fueron fieles con Jesucristo, porque no estaban de acuerdo, porque ya ellos sabían que Herodes quería asesinar al niño. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Y ahí entonces es donde viene, don Víctor, la matanza de los niños. Dice que después... Ajá, explícame eso. Dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Y vete. Y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo, en aquella matanza conocida. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Producto de esa revelación, se fueron a Egipto, porque en Egipto Herodes no tenía jurisdicción, no tenía mando. Es decir, no podía Herodes penetrar a Egipto a cometer el asesinato que quiso cometer. Adelante. Dice aquí que, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué resulta? Es bueno explicar ahora que Herodes era todo un ricachón. Era lo que se llama hoy la burguesía. Un hombre poderoso. Un hombre poderoso, de mucho dinero, riqueza, poseedor de grandes riquezas. Era el gobierno burgués. Y esa burguesía fue la que quiso asesinar desde el inicio a Jesucristo.
Porque como Jesucristo es el redentor de los pueblos, el redentor de los pobres, el legítimo defensor de los pobres, entonces los ricos quisieron asesinarle desde el mismo momento que nació. Eso es así, eso es así. Dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Así dice la... ¿Qué resulta? Al Herodes no saber cuál era el niño, no conocéis al niño Jesús. Lo que dijo fue: bueno, como no lo conocemos, como no sabemos cuál es, vamos a matarlo todito. Y así no se escapará el redentor de los pueblos, que es Jesucristo. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Pero ¿qué resulta? Que es el padre de Herodes que toma el poder, porque antes así era la dinastía. Es decir, gobernaba el hijo, gobernaba el padre, y era la misma familia que seguía en el poder. Y se sucedía en el trono. Antes era así, no era por elección popular como es ahora. Los partidos se eligen mediante el voto y el que gane toma el poder, y no necesariamente tiene que ser uno familia del otro. Pero antes no, antes era la misma familia que seguía en el poder sin importar la cantidad de años que duraran en el poder. Así funcionaban la dinastía en tiempos antiguos. Eso es así, eso es así. Y es ahí entonces cuando José se levantó, dice la palabra, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Sí, se fue a la región de Galilea, donde pasó a Nazaret, porque ahí podía crecer sin que Herodes, el padre de Herodes, tomara la noticia de que él hubiese regresado, como una medida de protección. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Perfecto. Como así mismo lo dice, entonces ahí se le llamó el Nazareno, porque se desarrolló, porque creció en Nazaret, y de ahí le vino el nombre de el Nazareno. Sí, y ahí bueno, pues aprovechamos para desglosar toda la travesía que tuvo, bueno, pues que hacer el niño Jesús en momentos de su nacimiento, y no solamente el niño, sino acompañado de sus padres, de José y María, que José, bueno, pues fue un hombre fiel, estuvo escuchando en todo momento pues el llamado del Padre a través de esos ángeles que tocaban en sus sueños, esas revelaciones, y José fue fiel. Sí, entonces podemos observar quienes aman de corazón y quienes fingen amar. Como por ejemplo, los ricos no aman de corazón, fingen amar, y se apoderan de la religión, y se apoderan también del buen nombre de Jesucristo, para ellos hacer sus grandes fortunas, para que el pueblo creyente le consuma, le compre sus productos, y así ellos crecer económicamente, haciendo un uso comercial del buen nombre y una falsa creencia. ¿Y por qué lo decimos? Porque esos mismos ricos no tienen piedad ni siquiera con sus propios trabajadores. ¿Por qué lo decimos? Porque en este momento de pandemia, la ayuda que da el gobierno, los ricos cancelan a los trabajadores, pero siguen cobrando la ayuda que da el gobierno. Dense en cuenta lo que hacen. Es decir, que son unos explotadores. Pero ¿quién mató a Jesucristo? Lo mataron los ricos. Lo mató los ricos que tenían el poder en ese entonces. No fueron los pobres los que lo mataron, fueron los ricos. Y no es como piensan algunos,
que dicen, Cristo murió por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer nada, no. Cristo murió en defensa de nosotros y nos dejó el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, defendiendo a nuestros semejantes. Es el compromiso que tiene todo verdadero cristiano. Bueno, pues creo que hemos llegado al final hoy. Yo creo que se hizo un desglose claro y conciso para que la gente entienda a cabalidad lo que es en realidad el nacimiento de la Navidad, podríamos decir. Y no se deje confundir de los falsos profetas. Por eso llamamos a los pastores y llamamos a los cristianos a que estudien, a que investiguen y descubran la verdad de cada cosa. Que profundicen en la palabra para poder, bueno, pues dar una versión real a esas personas que ellos guían. Y además de eso, que lean de todo. Hay que leer de todo. Porque leyendo de todo obtenemos cultura general y nos damos cuenta quiénes no hablan mentiras y quiénes no. Y por eso hay que estar bien informado también, escuchar noticias, ver noticias, leer noticias, porque el verdadero cristiano debe estar bien informado de todos los acontecimientos que se den. Sí, estar documentado nunca está de más. Yo entiendo que una persona que se documenta, el intelecto se le abre y puede entender más cosas, tal y como nos explica Víctor. Entonces será en la próxima semana que tendremos otro encuentro con todos ustedes. Sí, un servidor Julio Faña, para mí ha sido un placer estar acá. Bye bye.